Grabación. Me voy a porque Nuevamente, caras conocidas ya que han venido a otras charlas, así que agradecerles también a los que han venido, a los que se suman por primera vez. Bienvenidos también sean. Esta es una charla que obedece una serie de charlas que hemos venido organizando para promocionar el magíster en información financiera contable. Un magíster que, bueno, como ya yo siempre digo, un magíster que reformulamos un poquito, remasterizamos desde el magíster en contabilidad y que básicamente le tratamos de dar otra impronta, digamos, y justamente una de las temáticas que hoy día vamos a estar tratando obedece un poquito a esta actualización que le hicimos al programa, que es de analítica de datos. Los que no me conocen, me presento, soy Harold Contreras, soy director del Magíster en Información Financiera Contable y aparte soy académico de la facultad. Y como les decía, este magíster lo reformalizamos y le tratamos de dar otra impronta. Algunos cursos son nuevos y justamente una de las temáticas que vamos a estar conversando hoy día tiene que ver con eso, la analítica de datos. Hoy día nos acompañan dos charlistas, expositores de lujo que tenemos, dos de la casa aparte, uno que todavía está en la casa, que lleva ya bastante tiempo, Jaime Miranda, quien es profesor asociado de la facultad, doctor en sistemas de información, ¿no? No, sí, entonces, es doctor, ¿cierto? Y profesor de analítica de datos, además es director de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría. Así que tiene mucha experiencia en la temática. Y por otra parte tenemos a Matías Sánchez, quien es también de la casa, es egresado de Ingeniería de Información y Control de Gestión y aparte es fundador de Datalize, una empresa que algunos conocerán que básicamente propone soluciones tecnológicas en analítica de datos con herramientas como BI, como Business Intelligence, como Machine Learning. Así que estamos, un orgullo nuestro, un orgullo de la escuela, un orgullo de la facultad, Matías, con toda la experiencia que tiene. Tiene clientes también ahí de lujo, ha tenido como CAP, como Blue Express, como Walmart, así que nada, dos invitados realmente de lujo. Solamente quería comentarles nomás que, bueno, como siempre digo, esta charla no es una charla cualquiera, es una temática que hayamos inventado, digamos. En general, todas las charlas que hemos propuesto para promocionar el magíster son charlas que abordan temáticas que el programa toca, ¿ya? Y en particular, tenemos dos cursos asociados al área de analítica de datos. La analítica de datos, típicamente uno la tiende a asociar a tecnología y herramientas tecnológicas, no obstante ello, es mucho más que eso, y yo creo que Jaime y Matías nos van a dar una buena, un buen overview de un poco lo que ofrece la analítica de datos, que también es harta herramienta matemática lógica, ¿cierto? Que nos permite procesar y también analizar datos, pero llegando después hacia una plataforma o hacia una herramienta tecnológica, ¿ya? Que es como el fin último. Entonces, justamente una de las cosas que nosotros tratamos de pensar para el magíster es que muchos de los programas a nivel internacional, en áreas afines, como en área financiera contable, ya estaban incorporando cursos de analítica de datos. Entonces, evidentemente no podíamos estar afuera de ello. Así que, y tenemos gente muy experta en la facultad en estas líneas, así que, nada, lo agregamos los cursos y tenemos profesores también ahí de lujo en estos cursos. Así que nada, yo no voy a hablar más de la temática porque la temática le corresponde aquí a mis charlistas, así que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Jaime. Vamos a tratar que cada uno va a hablar un tiempito y después ya vamos a dar un tiempito también de consulta, de participación también de la audiencia. No obstante, igual pueden, si quieren interrumpir a Jaime, hacerle una consulta o a Matías, no hay problema, que es como la dinámica que se da en las charlas, Jaime, por si acaso. Claro, no hay problema. Y voy a comenzar. Primero que todo, bueno, darle las gracias por venir a esta charla. Te doy las gracias también, Harold, por invitarme. Como bien menciona Harold, yo trabajo en esta línea. Actualmente soy el director de pregrado de la FEN y de alguna manera
Lo que les vengo a presentar es una visión de cómo, de alguna forma, las temáticas que me ha tocado desarrollar en distintas áreas, o sea, cuando ustedes vean un poquito esto de la analítica de datos, se van a dar cuenta de que es un área súper transversal. O sea, cuando uno dice, oye, quiero tomar decisiones basadas en datos, claramente son aplicaciones que uno puede tener tanto para el área financiera, contable, para las operaciones, para el marketing, para muchas áreas dentro de los negocios. Hoy en día son muchas las áreas que de alguna manera utilizan datos para tomar decisiones complejas y particularmente lo que les voy a presentar acá es una visión de cómo este tipo de cuestiones aplica dentro de los temas de gestión de información financiera contable. De acuerdo que es un área importante, como menciona Harold, dentro del departamento. Yo soy académico del mismo departamento que Harold. Y la idea es, de alguna manera, mostrarles esto, ¿no? Este es más o menos lo que voy a presentar. Si se fijan, de alguna manera voy a tratar de mezclar la analítica. Voy a hacer un pequeño overview de lo que es la analítica, cuáles son, de alguna manera, las grandes etapas, las cosas que uno desarrolla con analítica, y luego voy a darle una bajada a alguna aplicación, ¿no es cierto? Y Matías, particularmente, se va a centrar en más aplicaciones, ¿de acuerdo? Yo voy a dar primero el contexto general. Una de las cosas que es relevante, que nosotros dentro de la analítica estamos generalmente estudiando, es cómo utilizar los datos que están, ¿no es cierto?, dentro del Internet, dentro de las empresas, teniendo como foco darle valor, ¿cierto?, a la información que yo tengo, ¿no? ¿Cómo le doy valor? ¿Cómo le doy, de alguna manera, fuerza a la toma de decisiones cuando tengo mucha información disponible? O sea, hoy en día, si se fijan en esta pequeña lámina, muestra para las redes sociales, que hay muchos proyectos que utilizan las redes sociales, que utilizan el comportamiento de los usuarios en la web para tomar decisiones en distintos ámbitos. Dentro de ese ámbito, un tema que también es relevante tiene que ver con todos los conceptos de Big Data, ¿no es cierto? O sea, cómo en la práctica manejo esta información que es de alto volumen, ¿no es cierto? Y aquí, particularmente, cuando uno define lo que es Big Data, ¿no es cierto? Estamos hablando de conjuntos de datos, combinaciones, ¿no es cierto?, que tienen una complejidad alta. ¿No? O sea, estamos hablando de mucha información que muchas veces viene desde muchas fuentes, o sea, eso también es importante, ¿cierto? El volumen es algo relevante y eso de alguna manera nos pega en la tecnología. O sea, las cosas que nosotros revisamos en esta línea están muy pegaditas a la tecnología y eso de alguna manera ha sido uno de los focos para la actualización que Harold propuso con el equipo, que es cómo incorporan estas nuevas tecnologías dentro de la contabilidad, dentro de las finanzas, dentro de la auditoría. ¿La verdad? Claramente, cuando uno analiza estos problemas, uno se enfrenta en las compañías con muchas veces una enorme variedad. Este es un tema bien central dentro de la analítica. O sea, formas, tipos de datos que están inmersos. Muchas veces estos datos están metidos en distintas partes de las compañías. No existen repositorios centrales. O sea, cuando uno analiza las distintas industrias, hay industrias que están mucho más desarrolladas. O sea, los bancos tienen súper desarrollado el tema de los datos. Si uno se va a la minería, quizás de repente ahí la información es un poquito más débil. Cuando hablamos de fuentes de datos, esto también es importante. ¿De dónde vienen los datos que generalmente alimentan estos proyectos y particularmente estas disciplinas? Por un lado están, por cierto, juicio experto es súper clave. O sea, generalmente cuando uno quiere pronosticar algo, uno trata de generar una relación respecto a la información que tengo y cuál es el impacto. O sea, si yo quiero predecir fraudes, quiero predecir algún tipo de comportamiento anómalo, puedo sacarlo desde la perspectiva de los juicios expertos. La información de Internet también es súper útil. Nosotros en mi equipo hemos trabajado en varios proyectos en donde hacemos scrapping, o sea, nos metemos a las páginas web, sacamos información y sobre eso construimos bases de datos para tener insight y métricas, ¿no es cierto?, interesantes. Esto es lo más común, que es como el centro, ¿no?, que son las bases de datos que tienen las compañías dentro, ¿cierto? Ustedes todos trabajan en empresas, ¿no es cierto? Y sobre esa información generalmente las compañías toman decisiones importantes. Y hoy en día se han mezclado otras cosas muy interesantes como las redes sociales, ¿no es cierto? Todos tenemos Instagram, Facebook y una pila de información que de alguna manera yo la puedo utilizar para poder tomar decisiones importantes dentro de las compañías. Y en algunos mercados existe venta de información. A mí me ha tocado trabajar en algunos proyectos en donde nosotros hemos cuantificado como un análisis económico, cuál es el valor que me entrega información que se vende en el mercado, ¿de acuerdo? O sea, uno puede generar una evaluación económica. ¿Qué tan buena la información respecto al problema que estoy resolviendo? Esta imagen muestra un poco, fíjense que acá están las distintas, este fue un trabajo que fue hecho por McKinsey en Estados Unidos, lamentablemente en Latinoamérica no está, pero muestra un poco las distintas industrias, que se fijan, nosotros tenemos prácticamente todas,
¿Y cuáles son los tipos de información o cuál es de alguna manera la mayor, ¿no es cierto?, la penetración, ¿no es cierto?, desde cuestiones que son fuertemente números, ¿no es cierto?, y letras. Si se fijan, este es el estándar de hoy en día. O sea, generalmente los proyectos de analítica en cualquier organización se basan en textos, números, ¿no es cierto?, cosas que escriben los clientes, ¿no es cierto?, análisis financiero, etcétera. Y dependiendo un poquito de la industria, esto se empieza a diversificar, ¿de acuerdo? Con imágenes, videos, audio, generalmente a este tipo de información se le llama información no estructurada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno dice, bueno, la información no estructurada y la información estructurada, cómo va creciendo, y si se fijan, en esta lámina se muestra un poco cuál es el crecimiento, ¿no? Desde las cosas que son estructuradas, que son los datos, ¿no es cierto?, que generalmente están ordenaditos dentro de una base de datos, pero lo que nos muestra el mundo es que la información en términos de tasa crece más en los datos no estructurados, y la pregunta es cómo nosotros los podemos meter dentro de nuestros procesos de toma de decisión. ¿Cómo puedo incorporar algunos elementos, como por ejemplo identificar, ¿no es cierto?, cuestiones con videos, con audios y con fotos, bueno, dentro del contexto de la analítica? Cuando uno habla de este tipo de cuestiones, es indudable, ¿no es cierto?, que uno esto lo relaciona directamente con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, súper fuerte. Hoy en día existe, ¿no es cierto?, una tendencia, ¿no es cierto?, a nivel mundial, en donde es cosa, ¿no es cierto?, de ver en LinkedIn, por ejemplo, donde salen muchas personas hoy compartiendo cómo la inteligencia artificial nos ayuda, y particularmente cuando se ve la inteligencia artificial es algo que nace hoy. La respuesta es no, o sea, lleva harto rato. Lo que pasa es que hoy en día las tecnologías están siendo adaptadas para poder tomar mejores decisiones en las empresas, y eso es una realidad. Entonces, si se fijan, desde el 50 que esta cuestión estaba pegando fuerte, en donde ha habido una evolución respecto a lo que se considera como inteligencia artificial, y que en la práctica tratan de emular el comportamiento de una persona, el cerebro humano. Y hoy en día, el 2022 fue, bueno, salió el ChatGPT, ¿no es cierto?, que es un chatbot de inteligencia artificial que de alguna manera generó un tremendo revuelo dentro del mundo académico, del mundo profesional, ¿no es cierto? Nosotros como universidad, oye, ¿cómo evitamos que los chicos, ¿no es cierto?, copien y hagan una pila de cuestiones? No han hecho cambiar las pruebas, no han hecho de alguna manera generar un cambio metodológico, ¿de acuerdo? Dentro de ese ámbito, nosotros de alguna forma, cuando tratamos el problema de la analítica y la relación, ¿no es cierto?, con la toma de decisiones, las empresas, uno generalmente puede puntear estos issues, ¿no es cierto?, en donde claramente la formulación de la pregunta de negocio es una cuestión clave, o sea, ¿qué es lo que yo estoy tratando de resolver? ¿Cuáles son las decisiones que tomo? ¿Cuáles son los objetivos que persigo? Y luego viene una parte que es muy interesante, que también es bastante transversal, pero que pega fuerte en todo lo que tiene que ver con información financiero-contable, que es la búsqueda de los datos correctos. O sea, esto a veces no es trivial, esto se los menciono, porque me ha tocado trabajar en proyectos en donde la información está súper repartida, yo tengo una base tipo A en un lado, B en otro, y la pregunta es cómo las junto. ¿Cómo generar una solución de negocio? Nosotros muchas veces en las universidades teorizamos un poco todas estas cosas, ¿no es cierto? Escribimos nuestros papers que los lee poca gente. Y la pregunta es, ¿cómo llevo este conocimiento dentro de una nueva tecnología en un ambiente no académico, no en un ambiente profesional de producción? Y lo que viene después ya tiene que ver particularmente con el monitoreo, ¿no es cierto?, que este es un área importante dentro de la analítica. ¿Cómo voy monitoreando el resultado? Nosotros acá, dentro de la malla que ustedes tienen, hay un curso que es control de gestión, que de alguna manera apunta un poquito a esto. Y lo que viene después ya son cuestiones que tienen que ver con la tecnología y cómo tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión que particularmente se desarrolla. Si se fijan, esta es una gráfica que muestra un poco las distintas líneas de la analítica, o Business Analytics. Si se fijan, lo que está acá representa un poco los estados de la naturaleza, en donde gran parte de la toma de decisiones se basan en datos que ustedes tienen en las compañías, datos financieros y datos no financieros, ¿de acuerdo? Dentro de ese ámbito, uno puede partir con análisis descriptivo. Estas son las cosas más básicas que uno hace en una analítica, que uno en simple analiza de historia, y seguramente ustedes han desarrollado distintas planillas, ¿no es cierto?, que muestran cómo el indicador X se va comportando dentro de la historia. Este es un análisis más descriptivo, más simple, que te permite, de alguna manera, generar reporterías. Yo creo que una de las cosas importantes dentro del programa que ustedes le estamos presentando acá tiene que ver con la reportería, con cómo generar reportería de datos que son complejos para un público que no es especialista. Yo creo que uno de los desafíos interesantes de esta línea es cómo presento
una solución que es compleja a un público que no ha estudiado analítica o que derechamente está viendo el negocio desde una perspectiva más gerencial. Lo que tiene que ver con diagnóstico, esto también es otra área importante dentro de la analítica. ¿Por qué sucedió? Dar explicaciones. Oye, este indicador bajó. ¿Cuál es la lógica? ¿Puedo rescatar ¿no es cierto?, la razón de por qué este indicador bajó o no, con la información que tengo dentro de mi compañía? ¿De acuerdo? Los indicadores de desempeño, el precedente histórico, esto también ustedes, de alguna forma, en los distintos cursos del programa, ustedes también lo van a ver. ¿De acuerdo? Y esto ya tiene que ver más con la analítica más contemporánea, que es cómo predecir cosas. Y aquí es donde, de alguna manera, esta línea se ha juntado con otras. O sea, cuando uno estudia modelos predictivos, generalmente en las escuelas más tradicionales uno tiene cursos de econometría. ¿No? Seguramente ustedes pasaron por cursos de econometría, pero hoy en día el fuerte está muy de la mano con las ciencias de la computación. O sea, cuando yo digo, oye, el problema que resuelve la econometría es exactamente el mismo que resuelve ciencias de la computación, pero ¿cuál es la diferencia? La ciencia de la computación, de alguna manera, ataca el problema de Big Data. O sea, ¿cómo yo puedo resolver un problema que puedo resolver con econometría, pero de forma más eficiente, demorarme menos? Generalmente, dentro de este ámbito, existen varias tendencias, ¿de acuerdo? Este es un mundo de cómo generar predicciones, ¿de acuerdo? Pero para nosotros es realmente importante porque de alguna manera ustedes van a generar recomendaciones sobre la base de la historia. Y claramente estas recomendaciones van a tener confianza si es que lo que ustedes pronostican tiene un grado de error bajo. Y después de esto, la última etapa de este proceso, de alguna manera busca determinar, ¿no es cierto?, sobre la base de la toma de decisiones, cuál es la mejor decisión que tiene que tomar la empresa. Y aquí es donde se relaciona la analítica con una de las áreas que me tocó estudiar en el doctorado, que es la investigación de operaciones, que es un curso que dicto en pregrado. ¿Sí? ¿Cómo tomo la mejor acción? ¿Cuáles son las decisiones comerciales más importantes? ¿Cómo determino cuáles son las reglas de negocio? ¿Cómo incorporo todo esto en una sola solución? Entonces, particularmente, cualquier proyecto de analítica, independiente de la disciplina, generalmente tiene 4 grandes áreas. ¿De acuerdo? Si se fijan, una de las áreas iniciales tiene que ver con los repositorios de información. ¿De acuerdo? O sea, ustedes cuando trabajan con datos están en un sistema de información, no es que estén en papel, ¿no es cierto? O sea, nos ha tocado trabajar con algunas facultades de la Chile donde todavía están en papel, pero lo que uno ve en el mercado es que eso cada vez está siendo menos. ¿De acuerdo? Los repositorios centrales de información es una cuestión clave. ¿Qué es lo que ocurre generalmente saliéndose de los bancos, saliéndose de las empresas de seguro o del retail? Esto no está resuelto y esta es una de las cosas que Matías les va a mostrar cómo resolverlas, que es cómo yo sobre la base de una tecnología soy capaz de sacar la información que está en marketing, que está en recursos humanos, que está en finanzas, aunarlas dentro de un solo repositorio y generar de alguna forma una base tecnológica de datos que me permita resolver problemas hacia adelante. La segunda etapa de esto tiene que ver con todo lo que yo busco predecir. O sea, generalmente dentro del mundo empresarial, nosotros estamos inmersos llenos de problemas de toma de decisiones, que tengo que tomar decisiones sobre la base de la incertidumbre. O sea, tengo incertidumbre, no sé lo que va a ocurrir mañana, sé lo que ocurrió ayer, pero no sé lo que va a ocurrir mañana. Por ende, esta etapa busca particularmente determinar eventos futuros con un grado de asertividad. Y aquí es donde nosotros nos mezclamos a veces con los econometristas, porque ellos resuelven el mismo problema, pero con otro enfoque. Nosotros, particularmente en el departamento, nosotros nos focalizamos más en el Machine Learning, que resuelve problemas de toma de decisión predictivas, ¿no es cierto?, sobre la base de otras técnicas que vienen desde otras disciplinas, ¿de acuerdo?, que vienen principalmente de ciencias de la computación. Después de esto, cuando ya tengo generada la predicción del futuro, ¿no es cierto?, ya sé lo que va a ocurrir en el futuro con una cierta certeza, viene una etapa en donde tengo que tomar una decisión. O sea, con la información de mis ratios financieros pronosticados, ¿no es cierto?, ¿qué hago? ¿No es cierto? Y aquí es donde, de alguna forma, yo incorporo dentro de este problema, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la optimización, ¿no es cierto?, con algún modelo que me permita representar el problema de toma de decisión del gerente del área, del jefe del área, el tipo que tiene que tomar las decisiones. Y la última etapa también tiene tecnología, y aquí generalmente las compañías lo que hacen es automatizar, ¿de acuerdo? O sea, a diferencia, ¿no es cierto?, quizás de otros países desarrollados, es más difícil encontrar doctores dentro de las compañías. Entonces, generalmente, por lo menos en Chile, lo que nos toca con mi equipo desarrollar son sistemas en donde la pata matemática está por detrás. O sea, una de las cosas que les digo, una de las cosas complicadas que a veces me toca
Hoy me toca de repente presentar estas cosas en directorio en donde nadie ha estudiado Machine Learning, nadie ha estudiado optimización, pero son todos tipos que de alguna manera están administrando negocios complejos. Por ende, no es que no estudiar esto no significa nada, ¿de acuerdo? Pero sí hay que tratar de explicarles, ¿no es cierto?, cómo este proceso de alguna manera te va a soportar las decisiones de mediano y de largo plazo. Entonces, cuando uno estudia analítica, uno generalmente es una disciplina bastante multidisciplinar. Bueno, o sea, cuando uno dice, bueno, ¿cómo meto analítica dentro de un magíster de información financiero contable o dentro de otro magíster? Oye, Jaime, antes de que Sí. pases ¿te puedes volver a la diapo anterior? Que aquí hay algo que es súper importante para contextualizar dentro del área, del área que estamos involucrados todos nosotros, los que estamos acá. Una de las cosas que en general hemos estado siempre muy centrados en el área financiero contable es como resolver el primer problema, dónde están los datos y tratar de recabar los datos y hacer reportería, digamos, ¿no? Y generalmente ese es un problema que tiende a solucionar, o sea, que busca solucionar el cómo presentar información que ya pasó, ¿cierto? Sin embargo, una de las cosas que también el magíster un poco recoge, que es cómo el profesional en el área está siendo desafiado en la segunda patita, que es pensar un poquito en predecir, en poder utilizar la información que nos toca reportar, pero con el fin de hacer gestión. Y la única manera de hacerlo es pensar justamente de manera prospectiva con la información, o sea, pensar en el futuro. Y eso es uno de los grandes desafíos que incluso ya la norma lo introduce, porque no estamos ajenos a eso, los que son contadores auditores probablemente van a entenderlo, que cuando la norma nos invita a pensar en gestión de riesgos, ¿cierto? Está pensando de una manera prospectiva la norma, ¿sí? Y cómo lo reportamos también tiene que ver justamente con qué hacemos. Y hoy en día está súper subutilizado. En general, uno va a las memorias de la empresa o el estado financiero de la empresa y las notas de gestión de riesgos son todas iguales. Poca información aportan, ¿sí? No obstante, no es lo que pide la norma. Si uno se va a lo que realmente la norma pide, uno se da cuenta que la norma pide mucho más información. Y tiene que ver justamente con esto, establecer de alguna manera modelos predictivos que permitan ver cuál va a ser el impacto en la información financiera contable. Y lo otro, claramente ya también nos desafía, pero que estamos, yo creo que hoy día muy ajenos, digamos, que estamos en la patita segunda, como tratar de entender si cómo podemos usar la información para gestionar, para hacer gestión, pero las otras dos estamos medio lejanos todavía, en el área, digamos. Sí. Financiero. Oye, eso es natural, o sea, estas cosas de alguna manera están evolucionando. Hay algunas industrias que están mucho más desarrolladas que otras, es una realidad. Entonces, cuando uno estudia estas cuestiones, uno dice, bueno, ¿cómo, si quisiera meter analítica dentro de mi empresa, qué cosas son las bases, ¿no? Y se fijan, esto es bastante multidisciplinario, o sea, en el sentido de que está, por un lado, la estadística, ¿no es cierto?, porque necesito pronosticar cosas, ¿no es cierto? La toma de decisiones generalmente está muy relacionada con la investigación operativa y estas cosas no se hacen en papel, o sea, todo está metido dentro de alguna tecnología, por ende, los sistemas de información y la tecnología son claves dentro del proceso. Entonces, generalmente cuando uno dice cuál es el escenario que están las empresas, y esto seguramente ustedes lo viven en el día a día, es que existen muchas áreas dentro de las compañías que tienen que almacenar, manejar y analizar enormes volúmenes de datos. Y ahí es donde, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con analítica nos aporta. Y el segundo desafío, que no es menor, que ya se los estaba mencionando, es cómo transformo datos en información útil para un gerente, para un tomador de decisión, ¿no es cierto?, que de alguna manera necesita algo manejable. Yo creo que esa es una de las cosas que también de alguna manera se transforman en una necesidad bastante imperiosa y particularmente eso genera que de alguna manera el valor de la información sea un issue importante. O sea, la información tiene un valor y la pregunta es, ¿cuál es el valor? Eso va a depender particularmente de la compañía, pero también va a depender de cómo esta información me permite tomar mejores decisiones, decisiones más asertivas, ¿no es cierto? Y que de alguna manera le bajen el riesgo, ¿sí? La tecnología dentro de la contabilidad y finanzas, este tipo de cuestiones ha ido cambiando claramente. O sea, yo desde que uno parte, ¿no es cierto?, con resolver cuestiones de lápiz y papel, después las calculadoras, y hoy en día estamos acá. O sea, hoy en día la cantidad de información que tienen las compañías es bastante grande. Yo les mostré que el crecimiento de los datos es mayor que la capacidad de análisis, por ende, la tecnología nos ayuda hoy en día para resolver problemas que de alguna manera
herramientas, ¿no es cierto?, como estas que están acá. Fíjense que cuando uno habla cuáles son las herramientas de la analítica, existen cuestiones desde muy básicas, ¿no es cierto? O sea, si yo puedo hacer cosas de analítica con Excel. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago si es que la data es demasiado grande? Y ahí empiezan a meterse otras herramientas de clase mundial como SAS, ¿no es cierto? No sé si la han visto, pero es una herramienta que se utiliza mucho para modelos de pronóstico. Y ya hacia arriba están algunas de las cosas que hoy día se están utilizando muchísimo, como el Python, el R y el Julia. El Julia es un lenguaje libre de optimización. Recuerdo que es una cuestión que hoy en día se está empujando fuertemente, que es para resolver la última etapa, la que mencionaba Harold, que estamos todavía un poquito en pañales. Entonces, si se fijan, el uso de la tecnología es relevante y eso hace, desde la perspectiva nuestra, de que los sistemas y la tecnología estén metidas dentro de los programas académicos que nosotros, de alguna manera, desarrollamos. Dentro de ese ámbito, cuando estuve viendo qué problemas mostrar, había enorme cantidad de problemas, y traté de poner de acuerdo que es un problema que seguramente más de alguno de ustedes les ha tocado, que es la detección de fraude. Este es uno de los problemas que en la práctica ha sido uno de los problemas más difíciles que me han tocado resolver, luego les voy a explicar por qué. Y particularmente existe una razón económica, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones generan pérdidas a las empresas, ¿no es cierto?, por fraudes, genera pérdidas de imagen, ¿no es cierto? O sea, si yo soy una institución que tengo muchos fraudes, chuta, yo como cliente no puedo jugar. Existen muchos tipos de fraude, desde los fraudes contables, cuestiones que tengan que ver con tarjetas de crédito, seguros, robos de identidad, lavado de dinero, evasión de impuestos. O sea, este es un área extremadamente amplia y por lo mismo, ¿no es cierto?, existen distintas formas de resolver el problema. ¿Sí? Les voy a compartir este artículo, ¿de acuerdo? Ahí se lo voy a mandar a Harold, que es de donde sale este ejemplo de la detección de fraudes contables y análisis de datos forenses, así le llamaron a este artículo. Y de alguna forma acá explican cómo es el impacto de los fraudes contables dentro de la economía mundial, ¿de acuerdo? Es una amenaza, particularmente el que los sistemas no sean capaces de detectar fraudes genera una disminución de confianza del mercado y de las autoridades, no somos capaces de detectar esto. Son difíciles de identificar los fraudes. Esta es una cuestión que uno dice, bueno, el book cooking, ¿no? O sea, yo trato de buscar la receta para poder identificarlo y en simple la receta cambia todo el tiempo, ¿de acuerdo? Eso hace que sea difícil de predecir lo que es un fraude y ahí es donde entran técnicas que vienen más desde el mundo de las ciencias de la computación que son especializadas para esto, ¿de acuerdo? O sea, en simple, la econometría generalmente se especializa en la predicción de series temporales. Acá nosotros nos estamos buscando especializar en el cálculo de una probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, estos modelos que se utilizan y acá se discuten, buscan determinar sobre la base de las características de las compañías y de los estados financieros, cuál es la característica distintiva que hace que una compañía tenga una mayor propensión a tener fraude respecto de otra, ¿de acuerdo? Ese trabajo, cuando ahí lo pueden revisar, fue realizado por industria. Claramente, fíjense acá, de alguna manera los fraudes no son parejos, no es que en todos lados se haga la misma cantidad de fraude, hay lugares que hay más fraudes que otros. A mí me tocó trabajar con Transbank hace un tiempo atrás, hicimos un análisis parecido, en donde identificamos que, oye, hay negocios que son más fraudulentos en fraudes pequeños. Uno, por ejemplo, puede ver en una bomba de benzina, uno puede observar altos fraudes, pero de bajos montos, y existen otros negocios, como por ejemplo una joyería, en donde te pueden hacer un fraude también que tiene baja frecuencia, pero que tiene un tremendo impacto económico. Entonces, de alguna manera, esto te pega, porque no puedo generar una regla única que de alguna manera identifique todos los fraudes porque son distintos. ¿De acuerdo? En este trabajo se identifican, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con un área dentro de la analítica que es la selección de atributos. O sea, cuando uno predice algo, además de buscar predecir, yo lo que busco también es identificar cuáles son los atributos importantes. O sea, si yo caracterizo una transacción con 20 variables, claro, para el tipo que hace el modelo de data mining, 20 variables o 100 variables es algo razonable. Pero si ustedes llegan a un directorio en donde tienen que presentar cuáles son las variables que realmente importan, viene un área que se llama selección de atributos. Este es un área que lo que hace, muy en simple, es identificar cuáles son las variables que tienen el mayor impacto a la hora de predecir. Si yo tuviera que elegir 3 o 4 variables dentro de tu modelo, ¿cuáles son las que tienen más impacto? Dentro de ese ámbito, y aquí es donde se empezaron a meter un poquito con las técnicas de Machine Learning. Esta es una técnica que se llama árboles de decisiones, ustedes lo van a ver en el programa. Esta técnica, por ejemplo, lo que busca es tratar de identificar con una cierta probabilidad si una transacción es fraude o no, ¿de acuerdo?
A este tipo de problemas se les llama problemas de clasificación binaria, en donde yo pronostico, ¿no es cierto?, dos estados de la naturaleza. La empresa es fraudulenta o la transacción es fraudulenta o no lo es. Estos árboles, además de ser simples, esta es una de las técnicas que me gusta trabajar, sobre todo en las empresas que no están especializadas en esto, porque esto es si se fijan, es una representación gráfica súper clara. Este nodo, por ejemplo, representa las empresas que no son fraudulentas. Estos rojos representan las fraudulentas. Lo que está acá representa el indicador financiero y lo que está acá representa el corte. Es decir, si este indicador financiero es menor que este valor o mayor que este valor, significa que la transacción tiene una alta probabilidad de ser un fraude. Entonces, este tipo de cosas dentro del ámbito de la analítica son fundamentales porque son modelos que me permiten explicar comportamientos difíciles de pronosticar de forma simple para un público que no es especialista. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que tratar, ¿no es cierto?, para nosotros, sobre todo los que trabajamos en esta área, de cómo hacer fácil la incorporación de estas herramientas en las empresas. Entonces, si se fijan, esto que está acá detalla un poquito por qué son complejos de determinar los fraudes. ¿De acuerdo? Los fraudes para los contadores auditores, ¿no es cierto?, es un tema extremadamente importante. El año pasado celebramos los 65 años de la carrera. Me tocó liderar varias actividades y una de las actividades fueron los seminarios, que nos dictamos todos los jueves. De los 10 seminarios, 9 de los temas tenían que ver con detección de anomalías. En distintas unidades públicas, privadas, ¿cómo identifico una anomalía con datos? Y se fijan, ¿por qué estos problemas son difíciles? Porque estoy tratando de buscar una aguja en un pajal. O sea, el último proyecto que tuvimos, teníamos del orden de 4 millones de transacciones mensuales, las que eran fraude eran del orden de 400. O sea, tengo 4 millones de transacciones y dentro de esas 400 son fraudulentas. ¿Cómo las identifico? O sea, buscar una aguja en un pajal. Adicionalmente, cambian en el tiempo. O sea, los patrones son dinámicos, ¿no es cierto? O sea, yo pillo un fraude y el tipo aprende y saca otra forma de generar fraude y la pregunta es cómo lo automatizo, cómo identifico esto de forma automática. Generalmente, dada la cantidad de datos, siempre estamos, ¿no es cierto?, en fuentes y ambientes de muchos datos y muchas veces este es un problema que tienen las compañías chilenas, que las fuentes de información están repartidas. ¿De acuerdo? O sea, es bastante común, es más común llegar a un lugar en donde los datos están todos repartidos a tener un gran repositorio central. Y adicionalmente, estamos tratando con delincuentes, que los tipos tienen redes, ¿no es cierto?, y que de alguna manera están en constante cambio y están en constante movimiento. Por ende, una de las cosas, y con esto voy a empezar a darle el paso a Matías, ¿no es cierto? Estas son algunas cuestiones que uno puede desarrollar, ¿no es cierto? Claramente el análisis de datos te permite, ¿no es cierto?, encontrar, descubrir información valiosa, cosas que no son evidentes. Yo creo que la analítica y el análisis de datos te permite descubrir patrones que no son evidentes a la simple vista. O sea, cuando yo miro los datos o miro gráficos, no soy capaz de verlos. Las máquinas de aprendizaje me ayudan y eso genera, en el corto plazo, aumentar el valor de la compañía porque me equivoco menos. ¿De acuerdo? Genero una toma de decisión más robusta. Este es uno de los desafíos, ¿no? ¿Cómo transformar los datos duros en información de calidad? Desafío que claramente ustedes, a medida que vayan estudiando estos temas en el magíster, los van a poder relacionar, ¿no es cierto?, con los temas de información financiera contable. Particularmente, en términos de desafíos, esta es una de las cosas que hemos tratado, ¿no es cierto?, de resolver en varias empresas, ¿no? ¿Cómo generar un monitoreo continuo? O sea, si yo tengo que monitorear continuamente un proceso, ¿tengo que tener una persona 24/7 o puedo tener una máquina que lo haga de forma automática? El mundo se está cambiando a tener una máquina, ¿de acuerdo? ¿Cómo generar modelos predictivos para la detección y prevención de fraude de manera precisa? Equivocarme poco, ¿de acuerdo? Porque, claro, el tener el error tipo 1, que es detectar un fraude cuando no lo es realmente, genera un costo para la compañía, ¿cierto? Pérdida de imagen, oye, los tipos no son capaces de identificar, me están parando una transacción siendo que soy yo el que está comprando y es mi tarjeta, o puede pasar al revés, ¿no es cierto? Que ahí es donde les duele el bolsillo, que es no detectarlo, derechamente. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros como área, uno de los problemas que yo creo que son fundamentales dentro del máster tiene que ver con la detección de anomalías. Otra cosa que también es importante, que es el cambio cultural, ¿no? Porque estas cosas, de alguna manera, no es llegar y cambiar un switch. O sea, las compañías generalmente tienen una mentalidad distinta al análisis de datos. O sea, ahí ustedes pueden hacer un pequeño mea culpa de cómo es su organización, particularmente, ¿no es cierto? Y es que hay que cambiar un cambio de mentalidad
cómo usar la información para tomar mejores decisiones comerciales. Yo creo que esto también tiene que ver con las cosas que nosotros de alguna manera empujamos dentro de, el programa, cómo ser cientista de datos dentro del problema, ¿no es cierto?, financiero contable. Y con esto te paso, Matías, la pelota, para que puedas tú ahí darles algunos ejemplos, lo de la grasa. Oye, solamente un comentario nomás, reflexión, Jaime, para que Matías ahí afine la garganta. Fíjense que, o sea, una de las cosas que tratamos siempre de relevar en el magíster, que las herramientas son muy importantes y en el magíster van a aprender muchas herramientas, pero además, justamente muchos de los modelos que Jaime hablaba de detección de fraude requieren juicio experto, requieren de alguien que pueda parametrizar los modelos. Por ejemplo, el tema de detección de fraude basado en análisis financiero, como análisis de ratio, es algo que fue muy estudiado en los 70, 80 y sigue siendo hoy en día estudiado cómo detectar un fraude contable. Alguien que manipula maliciosamente los estados financieros. Porque al principio no es un problema fácil de resolver. Y justamente, claro, pues ahí necesitáis juicio experto para saber, bueno, cuáles son los ratios en el fondo que pueden predecir un poquito más. Fíjate que una vez, hace muy poquito, me tocó ver una investigación. Yo también vengo del mundo académico, investigaciones, y me tocó ver una investigación que usaba también herramientas de Machine Learning, analizando estados financieros para detectar fraudes, viendo el número de faltas de ortografía que tenía los estados financieros. Yo creo que hoy día ya ese que va a quedar medio desactualizado con la inteligencia artificial, porque ahora es mucho más fácil escribir bien, digamos, ¿no? Pero en ese momento, claro, era como, bueno, mientras más falta de ortografía, era más probable de que los estados financieros fueran manipulados. Y eso principalmente obedece a que los estados financieros hayan hecho así como a la rapidita. Si son a la rapidita, quiere decir que probablemente estén manipulados. Entonces, son todas estas herramientas que, claro, justamente aplican analítica de datos, básicamente. Exacto. Buenísimo, oye, y creo que el pase está saliendo bien orgánico porque asociado más o menos a lo mismo esto de conocimiento experto, juicio experto. Bueno, Jaime nos mostró un montón de cosas que están dentro del mundo de los datos. Habló de data warehousing, de BI, de machine learning, de AI, etc. Desde mi punto de vista, creo que lo más relevante para que esto haga sentido es ocupar estas metodologías y estas herramientas con problemas reales de negocio. Si el problema no existe, no vale mucho la pena implementar Machine Learning. Entonces creo que buena parte de la pega que ustedes van a tener en sus trabajos, en sus vidas profesionales, tiene que ver con identificar, bueno, cuál de estas cositas puedo ocupar para los problemas que está viviendo mi empresa hoy día. Y nada, pues, yo les quiero presentar, voy a compartir pantalla. Creo que voy a terminar sacando la pantalla que están compartiendo ahí. Yo les quiero presentar algunas aplicaciones que hemos desarrollado. Les voy a mostrar tanto como les pueda mostrar, porque en realidad hay harto tema confidencial, sobre todo cuando hemos hecho cosas financieras. Pero les voy a mostrar algunas aplicaciones de todas estas disciplinas de las cuales nos habló Jaime en casos reales. ¿Ya? Ahí Harold nos está ayudando con el cambio de pantalla, ¿cierto? Sí, voy a ver si puedo cambiar. Ya, perfecto. Yo voy a partir por acá. Entonces, muy brevemente me quiero presentar. No tengo el currículum que tiene Jaime, que tiene Harold, pero estuve trabajando con él en algún momento. Yo estuve en la vereda de la academia después de salir de la universidad como ayudante de investigación. Después di el paso al mundo startup, en particular en Comparalign y en Cornershop. En Cornershop fui el primer data scientist. Y luego de eso fundé Datalyst, que básicamente es una consultora de analítica en la que ayudamos a empresas a trabajar con los datos y a trabajar en las mismas cosas que nos mencionaba Jaime, en temas de data warehousing, de BI, de machine learning, de AI, etc. Les quería mostrar esto solamente para mostrarles que he estado un poquito en todas las veredas. He estado en la vereda académica, he estado en la vereda startup, he estado en la vereda empresa un poco más tradicional, y desde ahí es donde salen los casos que les voy a presentar, que es lo que yo más veo que se está necesitando hoy día en la empresa en torno al mundo financiero contable, ¿cierto? Entonces, probablemente lo primero, que dentro de una de las slides de Jaime salía como, bueno, uno parte por acá, parte por Data Warehousing, y la verdad es que cuando yo empecé a trabajar con empresas más tradicionales, me di cuenta de que todas estaban al principio del camino. Tiene que ver un poco con automatización de reportes y automatización de procesos.
que desde la vereda de la analítica esto se soluciona con centralización de datos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Particularmente varias pedidas que nos han llegado por áreas financieras, áreas contables o a veces control de gestión o a veces, digamos, una gerencia general de alguna empresa, tiene que ver con la automatización de reportes como el estado de resultados. Esto es lejos lo que más no ha llegado como solicitud. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hay ciertos indicadores financieros contables que se tienen que presentar para evaluar el desempeño de la compañía en distintas divisiones, si es un holding en cada una de las empresas o cada uno de los centros de costos que estén metidos allá adentro. Pero automatizar ese trabajo nos han pedido un montón. También hemos trabajado harto en automatización de información que ya se presenta para los directorios y los cuales tienen un hilo conductor en el tiempo y se tiene que presentar algo parecido. Entonces, de eso también nos han pedido harto. Y quizás parecido automatizar la reportabilidad de temas de recursos humanos que de alguna manera pegan súper fuerte también en los temas financieros. Este tipo de reportes lo han pedido un montón. Estoy seguro que muchos de ustedes, si trabajan en este tipo de áreas, están pensando, bueno, sí, me encantaría automatizar la generación de mi estado de resultados, ¿cierto? Y en términos de proceso, también hemos visto cosas relacionadas con la conciliación bancaria o con la asignación de costos prorrateados a cierto centro de costo, el cost allocation, ¿cierto? Entonces, todas estas son cosas que generalmente las empresas ya hacen de manera manual. Hoy día ya no vemos empresas con tanto papel o máquinas de escribir, ¿cierto? Ya está todo más o menos digitalizado, pero yo diría que el 90% de las empresas que vemos tienen casi todo en Excel. Y Excel ha sido una herramienta que ha dado harta flexibilidad a las empresas para digitalizar muchas cosas que antes no eran digitalizadas. También funciona súper rápido en traspaso de información de un área a otra y cosas de ese estilo. Pero cada vez las empresas se sienten más agobiadas, que se llenaron de procesos manuales de Excel, de gente que está descargando cosas, cruza tablas con buscar B y se mandan de acá para acá y alguien borró una celda y se rompió todo. Ese tipo de cosas se viven en el día a día, ¿ya? Pero el contexto es que las empresas cada día están ocupando más sistemas transaccionales distintos. En esta lámina tengo un barrido de distintos tipos de herramientas, de cosas de marketing, de cosas operacionales, pero también de cosas financieras. Ahí está el servicio de puestos internos, por ejemplo. Está Book, que es una herramienta de recursos humanos súper utilizada, que es súper relevante para el estado de resultados. Está Excel, que también aparece un montón en otros lados. Ahí está el logo del Santander, haciendo referencia a cuentas bancarias, que ahí sirve para la conciliación bancaria. Pero las empresas cada día están ocupando más sistemas transaccionales. Antes generalmente contrataban un gran ERP que trataba de hacerlo todo, pero no hacía todo bien. Y hoy día vemos como herramientas que están mucho más focalizadas en una cosa que lo hace muy bien, pero que no conversa con otro tipo de cosas. Entonces, este es el contexto, así están viviendo la empresa. Y cuando yo quiero hacer el estado de resultados, por ejemplo, me tengo que meter a distintos lugares. Me tengo que meter a SAP, al servicio interno, me tengo que meter a Book, me tengo que meter al banco, me tengo que ver la planilla, no sé quién, y tengo que tratar de juntar todo para poder construir los reportes, ¿ya? Esto tiene una solución. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona con lo que nosotros llamamos la integración de datos, y que busca básicamente construir procesos que automáticamente se conecten a cada una de estas fuentes. Vayan al servicio de puestos internos con un scrapper a descargar algo, se conecten por API a Book para descargar la información de recursos humanos, tomen un Excel y lo ingresen, pero que básicamente lo dejen en una base de datos central sobre la cual después podamos hacer cruces con todas nuestras fuentes de información. Esta base de datos central se conoce como un data warehouse, un data lake, un data mart. Cada vez le ponemos más nombre y más enredado, pero para decirlo de manera muy sencilla, es una base de datos que tiene información de los distintos sistemas que tiene mi empresa, ¿cierto? Y construir este data warehouse por sí solo no agrega valor, ¿ya? Pero sí ayuda en hartas cosas. Ayuda a automatizar la descarga y centralización de información. Es un lugar en donde yo puedo dejar disponible información para que otras personas hagan cosas. También evita que mis sistemas transaccionales se caigan porque alguien está tratando de sacar masivamente información. Y también puede ayudar para unificar definiciones y consensuar verdades únicas. Pero lo que quiero decir con que por sí solo no agrega valor es que lo relevante generalmente es lo que se hace con la información del data warehouse. Pero generalmente es el cimiento que tenemos que tener
para que podamos construir herramientas como la automatización de un estado de resultados, por ejemplo. Y básicamente lo que también vemos es que hay muchas empresas que inicialmente se distraen por la tecnología de moda, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en este meme hay alguien que dice, oye, bueno, tengo muchos datos, no estoy sacando el jugo, ¿qué podemos hacer? La respuesta común generalmente es como, oye, ocupemos inteligencia artificial, hagamos big data, hagamos machine learning. Y muchas veces hay que ver la realidad de la empresa, en qué estado está. Y probablemente el primer paso siempre debería ser el data warehouse. Si ustedes están viviendo sumergidos en Excel, probablemente el data warehouse sea el primer paso que va a habilitar las otras cosas que podamos hacer, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se construye un data warehouse? Esto parece técnico, pero no es tan técnico. Básicamente tengo que construir procesos que se conecten a mis diversas fuentes de información para la automatización del estado de resultados. Esto generalmente es SAP, cuentas corrientes, información de recursos humanos y Excel que me ayuden a quizás segmentar la data o aportar información no sistematizada que no tengo en algún sistema, ¿cierto? Pero básicamente construyo procesos que se conocen como ETLs, voy a hablar un poquito de eso, pero construyo estos procesos que se conectan y me dejan la información en el data warehouse, ¿ya? Básicamente acá me refiero a esta etapa, dejo acá la información. Ideal dejar esa información en bruto en ese lugar para después transformarla y dejarla preparada para algún tipo de análisis, ¿ya? Acá hago la TDTL, que es básicamente la transformación. En el contexto del estado de resultado empiezo a calcular, bueno, todos los indicadores y hago las segmentaciones necesarias, si esto lo tengo que hacer a nivel de empresa, a nivel de centro costo, etc. Acá es donde le aplico toda la lógica, pero anteriormente tengo los datos en bruto, ¿ya? Y después de eso lo puedo conectar a herramientas de visualización de datos. Probablemente la más popular hoy en día es Power BI. Me imagino que muchos de ustedes lo han ocupado. ¿Por qué? Porque bueno, es gratis la versión desktop, entonces es fácil bajar Power BI, conectarlo en Excel y hacer dashboards. Pero hay otras herramientas como Tableau que a mí me gustan bastante, ¿cierto? Pero también puedo dejar esa información disponible para análisis ad hoc, para alguna consulta rápida que alguien quiera hacer, ¿ya? ¿Cómo se ve esto del Data Warehouse tras bambalina? Básicamente yo puedo tener una base de datos. Lo que ven acá, estas distintas filas son tablas en una base de datos, que es el símil a ¿cómo se llama? A pestañas dentro de un Excel. Tengo filas y columnas. Cada fila representa una observación de algo y cada columna representa una característica de ese algo. Entonces, por ejemplo, en este Data Warehouse tengo agrupado información de Book, una herramienta de recursos humanos, tengo incorporado información de Pipedrive, que es un CRM, tengo incorporado información de las cuentas corrientes, acá básicamente Santander, Office Banking, y también puedo tener información de los documentos tributarios emitidos y recibidos que están en el servicio de impuestos internos. Y para conectarme a cada una de estas cosas hay que desarrollar procesos, algunos son scrappers, algunos son conexiones API, u otras cosas. Pero ¿qué se ve acá? Por ejemplo, esta tabla que le estoy mostrando acá es una tabla que llamamos Book Employees, tienen los empleados que están en Book, acá estoy yo, por ejemplo, y tengo información transaccional de esa persona. Correos, direcciones, cualquier tipo de información que esté relacionada a eso. Pero también tengo tablas operativas, tengo Book Absences, básicamente es cuando hay alguna licencia médica, si esa licencia fue aprobada, cuándo empezó, cuándo terminó, de qué empleado es, cuándo se creó, cuándo se actualizó, etc. Todo esto es información que está en un formato críptico que les sirve básicamente a los computadores a entender cómo hacerlo. Y nosotros tenemos que hacer la pega de traducir estas cosas a algo que se pueda entender por un humano. Les voy a mostrar rápidamente cómo se ve, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en la parte financiera tengo una tabla de payroll en donde uno podría básicamente ver cuál es el costo empresa de cada persona y dado su área de división, porque también tengo el empleado, podría saber a qué centro de costo le pertenece o a qué empresa le pertenece y toda esta información se va conectando a poco. Fijan, esta es información de recursos humanos, pero también puedo tener información de la cuenta corriente. Acá nosotros construimos un scrapper, un robot que se conectaba a cuentas corrientes y veía todos los movimientos de todos los días. Y también tenemos un robot que se conecta al servicio de puesto interno y me trae los documentos tributarios emitidos y recibidos con sus montos, con sus fechas, que después me puede ayudar a hacer conciliación bancaria, por ejemplo. Pero estos son todos datos en bruto
que de nuevo, como si no se procesan y no se trabajan, no van a estar agregando tanta información a la organización. Pero cuando ya está en el Data Warehouse, yo tengo las facultades, por ejemplo, de construir reportes en línea. Les voy a mostrar una pequeña demo que tenemos de esto con reportes de recursos humanos. Acá sacamos información de book, de una cuenta de demo, así que no hay información confidencial acá. Después esta información yo la puedo presentar. Los mismos datos crípticos que les mostré antes, los puedo presentar con dashboards, con los cuales yo después puedo interactuar, puedo filtrar por... Perdón, justo se me actualizó el reporte. Puedo pinchar un área y todo el reporte se me va a filtrar por el área y puedo ver el nivel de detalle. Acá filtré por división, pero esto podría ser empresa, centro de costos, cargo, etc. Y en un mismo reporte puedo tener cosas como el costo empresa, como la dotación, que suele ser algo bien relevante que se ve en los directorios. Puedo tener temas como la rotación, qué personas están entrando y saliendo de mi empresa y por qué razones están saliendo. Por ejemplo, acá puedo ver todas las salidas por renuncia, ¿cierto? También puedo ver las vacaciones tomadas, quién se está tomando más vacaciones. Y un tema que también es bien relevante para el mundo financiero es la provisión de vacaciones, que eso también se puede calcular directamente acá, ¿no? Digamos, qué área, qué empresa, qué centro de costo tiene más vacaciones acumuladas y por lo tanto tiene que tener una provisión de vacaciones más grande. ¿Ya? Pero para poder construir todo este hilo, como les digo, lo primero es lograr que la información llegue a un repositorio único, un data warehouse, y a partir de ahí puedo trabajar en la automatización de reportes como el estado de resultado, como las cosas para directorio, etc. Pero hay un trabajo que hacer que al principio es bien de poner el cimiento y cuando esto está bien solucionado, después empieza a aparecer la posibilidad de solucionar temas predictivos, ¿cierto? Y en torno a los temas predictivos, es precisamente lo segundo que les quiero hablar. Bueno, acá tengo un poquito más de detalle de temas de BI, de no hacer ETLs. Todo el mundo habla de ETLs y nosotros recomendamos hacer ELTs. Es una recomendación un poco más técnica, pero si tienen alguna duda de eso lo podemos hablar después. ¿Ya? Entonces, Jaime hablaba que el primer paso era repositorio central de información, Data Warehouse, que el segundo paso era Machine Learning. Yo ahí discrepo un poco, creo que entre medio del Data Warehouse y Machine Learning está toda la capa de automatización, reportería, analítica descriptiva, etc. Y después pasamos a la parte más predictiva. Y en mi experiencia son re pocas las empresas que están lo suficientemente maduras en temas de datos para llegar acá, pero también se pueden hacer prototipos y también pasa que existen empresas que en algunas dimensiones sí están lo suficientemente avanzados para hacerlo. ¿Ya? ¿Y qué cosas se pueden hacer que se me vienen a la cabeza en torno a las temáticas del magíster, temas financieros contables? Bueno, nosotros tuvimos una relación bien larga con una empresa courier, con Blue Express, las cuales construimos un modelo de predicción de demanda que les voy a hablar ahora, que inicialmente era un tema más bien operativo, cómo nos preparamos para una alta carga de encomienda, pero fueron las áreas financieras las cuales también tomaron este input para hacer sus propias predicciones, sus propias proyecciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere hacer proyecciones financieras, hay que tratar de anticiparse, bueno, ¿qué va a pasar para adelante? Por ejemplo, en personal, en demanda, en venta y cosas así, y hay temas que se pueden hacer con eso. También es súper relevante y hemos trabajado con algunas startups que trabajan en este mundo como de pronosticar flujos futuros, flujos de caja, digamos, entendiendo que yo tengo mis facturas hoy día, tengo mi cuenta corriente que me han pagado, que no, pero cuando quiero proyectar de 3 a 6 a un año de distancia, es un poco más difícil. Entonces también se puede hacer ahí. Y también hemos conocido aplicaciones de intentar predecir temas como el valor de una acción. ¿Cierto? Todos estos temas entran dentro del paraguas Machine Learning, modelos predictivos. Y como bien decía Jaime, esto también se puede enfrentar desde la econometría, pero nosotros hemos visto que hay algunas falencias ahí cuando se trata de aplicar en la práctica. ¿Ya? Y los temas predictivos, en general, se pueden encontrar en varias áreas más allá de la financiera contable, ¿cierto? Cosas que hemos visto harto que se hacen en la industria son temas de churn, tratar de anticiparse a fuga de clientes, fuga de empleados, o particularmente en empresas más de logística, tratar de predecir tiempos de entrega para hacer planificación y meter modelos de optimización y cosas de ese estilo. Pero en el mundo financiero creo que predicción de demanda es uno de los temas más relevantes para hacer proyecciones,
¿cierto? Y les quiero contar un poco lo que hicimos con Blue Express. Entonces, Blue Express es uno de los 3 couriers más grandes de Chile en términos de reparto de encomienda. Tienen operaciones en todo Chile y eso significa que tienen bases a lo largo del país y a partir de esas bases que se distribuye a distintas zonas, ¿ya? Yo, por ejemplo, vivo en la zona del lago Yanquihue y acá Blue Express funciona impresionantemente bien. Mejor incluso que Chile Express, que funciona muy bien, por ejemplo, en Santiago, ¿cierto? Pero básicamente tiene operación en todo Chile. Y tiene una operación que cuidar. O sea, yo tengo que saber cuántos repartidores tengo que tener en cada momento del tiempo para poder cumplir los niveles de servicio que se esperan, ¿cierto? Entonces, con ello nos pusimos la meta de construir un modelo de predicción de demanda que fuera mejor que los métodos heurísticos que tienen implementado actualmente. Si sus empresas conocen esos tipos de modelos de predicción de demanda más heurísticos a través de procesos de SNOP o modelos de predicción, son básicamente reglas heurísticas. Trato de tomar el promedio del último periodo, ponerle un crecimiento y maquillarlo un poco a mano. Eso es básicamente lo que se hace. Con un enfoque más predictivo, existen 2 formas de verlo. Existe la forma de las series de tiempo, que lo ataca más el mundo econométrico, con temas como ARIMA, que son, digamos, para tirar predicciones de una serie de tiempo. Y existe también una librería que publicó Meta o Facebook, que es más, digamos, algo más de código, que se llama Prophet, que funciona particularmente bien. Ahora, ¿cuál tiende a ser el problema con este tipo de enfoque? Que yo no le puedo agregar mucha más información que la serie de tiempo, ¿cierto? Y hay harta información dando vuelta que te da señales de cómo va a estar la demanda. Entonces, cuando uno toma una aproximación más de Machine Learning, uno puede darle muchas variables y dejar que el modelo decida cuáles son las variables más relevantes. Como trae Jaime un árbol de decisión, bueno, ¿cuál es el indicador más relevante para predecir fraude? Podemos hacer lo mismo en la predicción de demanda, ¿cierto? Y este enfoque nos resultó particularmente bueno porque nosotros queríamos predecir demanda por zona geográfica. Digamos, cuál es la demanda de Santiago, cuál es la demanda de la región de los lagos, que son demandas súper distintas, pero al mismo tiempo una empresa como Blue Express está muy sujeta a los Cyber Days. Y en particularmente, ¿qué le pasa? Hay un Cyber y ellos las 4 semanas después del Cyber tienen un incremento significativo en la demanda. Y la semana después del Cyber es lejos la más dura y tienen un incremento gigante en demanda que va decayendo dentro de este periodo de 4 semanas. Entonces, al modelo predictivo nosotros les podíamos anticipar en esta fecha y Cyber, considera que la demanda te va a crecer después del Cyber en 4 semanas, ¿cierto? Y también están los eventos recurrentes. Está el Día de la Madre, que son días muy calientes para el mundo de los couriers. Está el Día del Niño, está Navidad. Hay distintas otras fechas que ocurren a lo largo del año y todos los años funciona más o menos parecido, pero que también son shocks de demanda. Y en particularmente los eventos recurrentes como Navidad, en vez de aumentarte la demanda después, te la aumenta antes. Y particularmente te lo aumenta mucho la semana antes de Navidad. ¿Por qué? Porque la gente se anticipa y pide cosas para tener los regalos para Navidad, ¿cierto? Entonces, con un enfoque de Machine Learning, fuimos capaces de incorporar la fecha de los cybers, de incorporar la fecha de Navidad, de incorporar las tendencias históricas, de incorporar zonas geográficas distintas, y nos fuimos al nivel de detalle más detallado posible. Acá también intentamos predecir el tamaño del paquete, porque un paquete muy grande, digamos, un sillón versus un laptop, acarrean necesidades distintas. Con eso no nos fue tan bien, pero con las variables que están acá nos fue súper bien. ¿Y qué pasó? Yo creo que lo principal y lo que se ganó automáticamente fue en reducción de tiempo de procesos manuales. El proceso de predicción de demanda en el SNOP de esta empresa requería input de muchas personas, llenando muchas planillas, de tener que estar haciendo idas y venidas de datos para poder después casarse con una predicción. Nosotros terminamos, acá pongo que redujimos el tiempo en un 90% y probablemente eso es conservador, probablemente ganamos más tiempo que eso, pero básicamente el proceso de predicción de demanda corre todos los domingos en la mañana y tiene las predicciones de los próximos 6 meses todo el rato y no hay ningún humano que esté interfiriendo ahí. Hay cosas que este modelo no tiene, por ejemplo, no tiene el input de los CAMs que saben que se va a abrir una cuenta nueva muy grande y que la demanda va a crecer, pero ahí en el fondo hicimos una pequeña mezcla de información. Y en mejora en asertividad mejoramos harto, nuestros cálculos llegaron a que mejorar un 48%
la asertividad de los modelos de predicción de demanda. Y gran parte de esa mejora también fue en los periodos de cyber, que son muy, muy calientes. ¿Ya? Entonces, básicamente esto, si bien lo vimos desde una óptica un poquito más operacional, creo que es súper relevante para información financiera. Si es que es relevante intentar predecir cuál va a ser mi nivel de venta del próximo periodo para algún tipo de planificación. Y les recomiendo el enfoque de Machine Learning para incorporar más variables que las de enfoque más econométrico de serie de tiempo, ¿cierto? Eso, con predicción de demanda más, esto del mundo Machine Learning. Entonces lo primero que lo hablo es BI, lo segundo que lo abro es Machine Learning, y acá les quiero hablar un poquito de AI, en particularmente en torno a reconocimiento de imágenes, ¿ya? Pero les quiero dar un poco de contexto. Entonces, lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, y que efectivamente esto lleva décadas, pero hace un par de años se ha visto muy fuertemente, y particularmente en torno a lo que ha hecho OpenAI con ChatGPT, cada vez estamos hablando más de esto. Y en verdad siento que nos dimos un salto cuántico impresionante. Tenemos estos modelos de lenguaje hoy día que efectivamente le meten estrés a Jaime y a Harold en que tienen que cambiar la forma en que hacen evaluaciones, ¿cierto? Pero nosotros desde Datalize hemos tratado de ser bien pragmáticos en entender cuáles son las aplicaciones reales que ayudan a empresas, como las aplicaciones aburridas, pero que en verdad funcionan para empresas, ¿ya? Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial generativa hoy día está impactando más en cómo escribimos post en LinkedIn o cómo estamos haciendo ensayos y cosas de ese estilo. También se están ocupando mucho temas de transcripción de videollamadas y cosas así. Yo tengo un bot que me transcribe toda una videollamada y después le puedo hacer preguntas. Pero ¿cómo aplicamos esto al mundo financiero contable? Les tengo una aplicación que la estamos terminando de sacar del horno, que nos está yendo muy bien y espero les guste. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que instituciones financieras como bancos generalmente necesitan información de sus clientes. Por ejemplo, cuando uno quiere sacar una cuenta corriente o quiere sacar un crédito, me piden llenar el estado de situación, básicamente un formulario gigante que yo puedo llenar de manera digital y o de manera escrita, y que después hay alguien que toma esa información, la imputa en un sistema y queda almacenada de cierta forma, ¿cierto? Esto también pasa para empresas. Nosotros tenemos que mandar un montón de información cuando abrimos nuestras cuentas corrientes. Y para empresas más grandes también generalmente los bancos te piden los estados financieros con todo el nivel de detalle que tengan, y después hay una imputación de esos datos en algún sistema, ¿ya? Ese es un proceso sumamente tedioso, y se puede ver como la imagen que les muestro acá. Hay un formulario que tiene texto, está escrito a mano, y esa información la tengo que meter en un sistema, ¿cierto? Eso generalmente son procesos manuales, y estuvimos hablando con un banco hace un tiempo que eso le implicaba varios millones de pesos en gente que estaba metiendo manos al sistema, viendo esto y después metiendo mano al otro lado, ¿ya? Estuvimos hablando con una startup que nos dijo que ChatGPT funciona extremadamente bien para todo lo que tiene que ver con texto, para leer documentos, hacer preguntas, etc. Pero que Gemini es el equivalente a ChatGPT de Google, era particularmente bueno en reconocimiento de imágenes. Y uno de nuestros clientes hace procesamiento de seguros, y tenía precisamente este problema. La gente que quiere hacer un reembolso, un seguro, le manda un documento. Ese documento puede ser un PDF ordenadito o puede ser una foto con texto escrito encima, y que se necesita imputar para después hacer un procesamiento del seguro. Y ocupamos Gemini, y no les miento que en 20 minutos sacamos los resultados que están en esta imagen. No sé si se va a leer también en ¿cómo se llama? En la sala en la que están. Voy a tratar de hacerle zoom acá. Pero básicamente tenemos esta imagen de una persona que la llenó a mano y detalló todas las cosas que se hizo. Esta persona se hizo una radiografía, control online, un EXO 11 colgajo, un control, no sé si lo alcanzó a leer también, etc. Y más encima esta foto la mandó de lado. Como la foto no estaba derecha como se la estoy mostrando ahora, la mandó de lado. Tiene la fecha de ejecución, que tiende a ser bien relevante para la evaluación de seguro y sus valores, etc. Y lo que nos devolvió Gemini, nosotros le tuvimos que escribir un prompt, una instrucción. Le dijimos, te voy a mostrar fotos de solicitudes de reembolso y o boletas y facturas de procedimientos médicos, y necesito que me saques el nombre del asegurado, el root del asegurado, el root del doctor,
la cantidad total y el detalle de cada una de las cosas que se dio. Y también le especificamos que nos diera los resultados en un formato que generalmente se ocupa todos los sistemas transaccionales, que se llama JSON, que este formato estoy mostrando acá, que hay como corchetes, nombres de variables y los valores de la variable, ¿cierto? Hicimos ese trabajo, en 20 minutos sacamos esto. Entonces, Gemini vio esta imagen, la vio de lado y después me hizo el detalle. Oye, en la línea 1, efectivamente hay un rayo X de control on lane, hay una exodoncia a Cletjo. Esto está mal traducido porque es a colgajo acá en teoría. Esto está más en el mundo dental. Pero esto fue infinitas veces mejor que el procedimiento más programado que había antes, ¿cierto? Así que yo creo que cuando se habla como de la disrupción de lo que está haciendo la inteligencia artificial, hoy día nosotros estamos buscando este tipo de problemas un poquito más fome, quizá, no son tan revolucionarios, pero que pueden aportar mejoras operacionales importantes. Si yo quisiera, por ejemplo, automatizar el proceso de evaluación de un seguro, o en el caso de una institución financiera, si quisiera automatizar el proceso por el cual yo ingreso la información de los estados resultados, que a veces son gigantescos, a mis sistemas para poder evaluar de manera más rápida a mi empresa. Si se les prende alguna ampolleta en su empresa en torno a esto, feliz que hablemos porque estamos todos medio que aprendiendo cuáles son los casos de uso bacanes que nos da la inteligencia artificial generativa. Reconocimiento de imágenes está funcionando impresionantemente bien. Napo, y para cerrar, les quiero dejar algunos consejos de cómo meterse en la práctica en el mundo de los datos en sus empresas, tanto a nivel de personas como en empresas. Lo primero es que si ustedes están interesados en el mundo de la data, van a tener los cursos en este magíster, pero lo que les recomendaría que aprendan de primeras es SQL. SQL es un lenguaje de programación que me ayuda a interactuar con bases de datos. Básicamente le puedo decir, dame este pedazo de información de estas tablas y crúzamelas con esto. Es un lenguaje que yo siento que cualquier persona puede aprender a hacerlo y les da mucha autonomía en caso de que exista una base de datos o un data warehouse dentro de su empresa. Y la segunda recomendación que les tendría como profesionales a ustedes es que aprendan Power BI o Tableau, que son herramientas que me ayudan a construir dashboards o visualizaciones de datos interactivas, como la que les mostré con la información de recursos humanos. Estas herramientas tienden a ser muy fáciles de conocer al principio, pero volverse muy seco las herramientas toma harto tiempo. Pero si uno sabe SQL y tiene una noción básica de Power BI, por ejemplo, que se lo pueden descargar hoy día en sus computadores, uno ya puede empezar a hacer cosas entretenidas con datos. Lo pueden conectar a Excel si quieren para partir. Y no tengan miedo de partir acá. Estas herramientas hoy día están disponibles y se pueden ocupar, ¿cierto? Y si lo queremos ver desde la óptica de una empresa, creo que lo más relevante para partir trabajando con data es el desarrollo de un data warehouse. Lo que les mostré con el primer caso, la automatización del estado de resultados. El data warehouse es básicamente el cimiento para que podamos trabajar bien con data en el tiempo, para que podamos construir buenas soluciones a partir de ahí. Y hemos visto hartas empresas que se meten en problemas de data warehousing, en proyectos de data warehousing gigantescos y están años trabajando en eso y no sacan nada. Mi recomendación es que ojalá partan desde la óptica, quiero automatizar este reporte y solamente traigan la información de ese reporte y déjenlo y ayuden a la organización con eso. Y después uno iterativamente va a ir mejorando el data warehouse en el tiempo. Si ese proyecto sale bien, no solamente van a estar viendo cosas financieras contables, es súper normal que áreas de operaciones, áreas comerciales, al tiro se quieran subir al buque con esto. Así que es muy importante el primer proyecto que uno elige, que sea algo súper acotado, pero que agregue valor y tengamos buenas probabilidades de que nos vaya bien. Y de ahí ir a empezar a escalar con proyectos de a poco para que esto vaya escalando dentro de la organización. Así que eso yo los tenía preparados. Entiendo que hay una sección de preguntas, me encantaría escucharlo. Bueno, quizás tiene más preguntas para Jaime, no sé, pero eso. Muchas gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Nada, pues dejamos ahí abierta la... Ahí tenemos una, no sé si alguien más quiere también. Vamos de una. Adelante, estimado. Dos preguntas. La primera, en términos de factor cultural, teniendo en cuenta cómo se puede aplicar el factor cultural en la aplicación de analítica, el proyecto de analítica, teniendo en cuenta que
hay contadores, tesoreros, que más que nada ven como casi como una amenaza a la aplicación de sistemas de información tecnológica. Matías, ¿escuchaste la pregunta? ¿Estás escuchando, no? Sí, escuché un poco cortado, pero creo que la entendí y a ver si la puedo abordar. Efectivamente creo que en la disciplina quizá hay resistencia al cambio, sobre todo en la incorporación de tecnología, ¿cierto? Creo que eso es algo que se ve más en este tipo de áreas que, por ejemplo, en un área de operaciones que ya está implementando sistemas por todos lados, ¿cierto? ¿Cómo sugeriría enfrentarlo? Primero en tener como cosas bien acotadas, ¿cierto? Probablemente está este Excel regalón que no quiero que nadie lo toque, lo vengo trabajando hace harto tiempo, yo sé cómo funciona, y empezar a implementar un data warehouse y meterle Power BI y sobre eso hacer Machine Learning, tiende a como romper la lógica de trabajo en torno a un Excel, y eso a todos nos asusta de primera. Entonces mi sugerencia es quizás partir con algo que sea un dolor, digamos, un proceso manual que toma harto tiempo, estamos todos chatos de hacerlo, y tratemos de automatizar solo eso, sin tratar de revolucionar al tiro el cómo estamos trabajando. Y mostremos que estas cosas funcionan y que tienen beneficios para todo, y a partir de ahí vamos escalándolo. Hemos visto hartas empresas que parten con proyectos de BI, por ejemplo, y en paralelo todavía tienen sus Excels. A mí personalmente también me cuesta soltar mi Excel de flujo de caja de Atlas, ¿cierto? Pero en paralelo igual tienen su Excel y hay un momento en donde ya esto queda tan bien hecho que ya puedo soltar el Excel, no me preocupo y confío en el Data Warehouse, en los ETL, que estén haciendo todo lo que tengan que hacer, ¿cierto? Entonces es un proceso a poco, creo que yo, de mostrar resultados. Y a la medida que se muestran resultados, se va rompiendo ese shock cultural y nos empezamos a acostumbrar a trabajar con este tipo de herramientas. Segunda pregunta es cómo abordar el lenguaje en términos de la ingeniería de datos, que por ejemplo, si vamos a esquematizar, pero necesitar una base de datos en términos contables y financieros, cómo podemos hacer como el empirismo entre el lenguaje contable y financiero con el lenguaje más tecnológico? Porque al fin y al cabo, Técnico. técnico, porque el arquitecto va a crear las tablas, pero el que consume los datos es un contador, un financiero, un analista financiero. Entonces, ¿cómo poder hacer como ese hibridismo, ese símil de... Sí. Acá mi respuesta va a ser un poquito técnica, pero vamos. Entonces, acá hay harto de tecnología, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo escribo un EL, que un EL es como la parte del ETL que extrae la data de un sistema y la carga en otro lado. Y esto, no sé, son procesos en Python que se corren en un servidor en AWS y llegan a Postgres y está a través de una API, un scraper, temas súper tecnológicos, más de la ciencia de la computación, ¿cierto? Pero la data llega a este lugar. Y la data que llega a ese lugar, nuestra recomendación es que llegue en su formato en bruto, que es un formato que entienden los computadores, que no entienden las personas, ¿ya? Acá están metidos JSON, ya hay tipos de datos, y la cuestión es súper críptica, un poco como les mostré acá en la base de datos. Así llega la información. ¿Ya? ¿Cómo traduzco esto en lo que me sirve a mí, en mis ratios, lo que yo entiendo? ¿Cierto? Lo que nosotros proponemos, y la buena práctica que vemos, es que después de que estos datos están en bruto, estos se transformen y queden en un formato que sean entendibles por el dominio de lo que yo estoy haciendo. Entonces acá, por ejemplo, podemos correr SQL y mezclamos ciertos tipos de información y lo dejamos en una sábana, muy parecido a lo que uno tendría en Excel en una tabla dinámica, que tenga lo que yo necesito, algo así como periodo, empresa, división, centro costo, área, etcétera, el ratio y el valor del ratio, y que esté todo calculado en una cosa que un humano pueda empezar a entender, ¿ya? Acá en el fondo yo estoy preparando la data para que los humanos la entiendan. Acá la data está en formato computador. Y acá yo empiezo a hacer que la información sea entendible por persona. Todavía estoy medio críptico porque estoy como en una tabla dinámica gigante y es difícil de verla. El siguiente paso después es construir visualizaciones que me ayuden a verla como humano y entenderla más rápido. Por ejemplo, en Power BI uno puede dejar una tabla que sea parecida a los reportes, no sé, de un estado resultado que generalmente se presentan como en tablas, ¿cierto? Lo puedo dejar acá y agregarle filtros y ya empezar a dejarlo en un formato conocido por personas, digamos. El proceso de BI, desde mi perspectiva, lo que debería hacer
es ayudar a que los humanos entiendan los datos para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, un poco lo que te quiero decir con la respuesta, a ver si entendí la pregunta de cómo hacer pasar de temas técnicos a temas que el dominio entienda. Hay distintas capas. La capa que está acá, en el fondo, es una capa más del Data Warehouse, y después está la capa más que cada vez me empiezo a acercar más como a cómo sería con información más financiera contable. Hay menos. ¿Alguna otra votación, reflexión, pregunta de la audiencia? Yo tengo una apreciación respecto al chat GPT, porque un porcentaje que tiene de falla es como entre el 17 y el 33%, y es un sistema que está cerrado y no está comunicado en el fondo abiertamente. Entonces, ¿cómo en el fondo se puede como paliar como ese espacio como en los finanzas de constante? Pues, buena pregunta. Yo creo que estamos en pañales en lo que estamos viendo con inteligencia artificial. Lo que vemos hoy día nos parece asombroso. El modelo de hace un año nos parecía horroroso. Nos parece horroroso ahora, ¿cierto? Yo creo que estas cuestiones no van a parar de mejorar. ¿Sí? Entonces, tiene porcentaje de errores hoy día de todas maneras. Estos modelos alucinan. El alucinaje en un modelo como este es que te dice algo demasiado convincente que es mentira, y te lo dice de una manera en que uno se la cree y el modelo también se la cree, ¿cierto? Estos modelos están diseñados para dar la mejor respuesta de texto a la pregunta que tú le hiciste. Entonces tú le podés preguntar algún ratio financiero que viste en algún documento y quizás te inventa algo, ¿cierto? Eso pasa, ¿cachai? Pero creo que los modelos con el tiempo van a ser cada vez mejores, y ese porcentaje de error que mencionaste, que no sé de qué benchmark viene, pero hay un montón de benchmarks, va a ir bajando en el tiempo. Ahora, algo que nosotros nos preguntamos internamente es, ¿qué pasa si el modelo dice algo malo y alguien toma una decisión con ese algo malo? Es un problema serio, ¿cierto? Pero es un problema que ya pasa con los humanos. Como que alguien nos comentó eso, como que nos cambió la perspectiva. Efectivamente, los humanos también se equivocan hoy día. Estos modelos de alguna manera están intentando, de una manera no concreta, pero sí convincente, están tratando de imitar la inteligencia humana, ¿cachai? Entonces, ahora no son más inteligentes que nosotros. Pero nada, esos errores van a seguir pasando. Nuestra recomendación generalmente para la empresa es que hoy día no estamos en esta etapa de que la cuestión ChatGPT en verdad va a matar 1.000.000 de trabajos. No estamos ahí, estamos tratando de buscar los casos de uso en donde en verdad esto aplica y sirve, ¿cierto? Que nosotros hemos llegado a la conclusión, cosas como chatbots, ahí tiene sus deficiencias, o reconocimiento de imagen anda súper bien, ¿cachai? Pero falta un poquito para llegar ahí, pero yo creo que en un tiempito más esto va a ser cada vez mejor. Entonces hay que esperar que los modelos mejoren, básicamente. Sí, yo tengo un punto ahí. Hace poco salió un estudio que fue hecho en el MIT, de una universidad bien prestigiosa, en donde se analizaba un poco cuál era el resultado en términos de productividad respecto de una persona que tiene, imagínate un call center, ¿de acuerdo? En donde tú tienes personas que llevan 5 años trabajando en el call center respecto de personas que son novatas. ¿Por qué se analizó el call center? Porque es una unidad de negocio que tiene alta rotación, ¿no? O sea, es bien común que la gente cambie. Entonces, en este estudio se mostró de que la productividad de las personas que contestan aumentó del orden de un 40%. O sea, de alguna manera, la rapidez con que doy una respuesta aumentó un 40% y la asertividad, ¿sí? Generalmente lo que se ha mostrado es que ChatGPT de alguna manera te permite mejorar ciertas tareas que son más de carácter básico. O sea, si yo le pido que sea muy complicada, seguramente no. Pero si estoy hablando de un call center en donde me están preguntando, oye, ¿dónde queda la calle tal y tal? Ese tipo de cosas son más fáciles de responder. Lo que muestra ese trabajo también es que de cara al usuario, el usuario veía cómo no era capaz de identificar si la respuesta venía de una persona respecto de un chat. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que para los usuarios el chat se veía como un operador de 5 años también. O sea, las personas creían que el tipo que estaba hablando con ellos era una persona y adicionalmente una persona senior,
siendo que no lo es. Entonces, particularmente yo creo que las cosas de esta línea van a ir mejorando. Para tareas básicas yo creo que nos sirve. O sea, lo que mencionaba Matías, que son los chatbots. O sea, nosotros en el organismo público, de repente, oye, necesitamos saber si puedo pedir un permiso administrativo. Y eso para nosotros significa que me tengo que leer algo, me tengo que leer un documento. En cambio, ahora no. Yo le paso el PDF a estas herramientas y él te responde sobre la base de un documento. Entonces va a depender un poco. Yo creo que hoy en día le tengo confianza a ChatGPT para cosas básicas. O sea, para tareas más complejas, yo creo que tiene todavía mucho que ser desarrollado. Te falta. Claro, como haciendo el símil acá, con lo que dice Jaime, estoy muy de acuerdo. Hoy día nos sirve para extraer información de estados financieros, por ejemplo, para poder hacerle preguntas y cosas así, pero no así nos va a servir para darnos algún tipo de recomendación, por ejemplo, algún tipo de recomendación de inversión dado este estado financiero. Para ese tipo de cosas probablemente no está listo hoy día, pero dejémonos sorprender. Yo creo que vamos a algo cada vez mejor. Ya tenemos una, no sé si alguien más quiere hacer para que podamos dar por cerrado y nos vayamos al cóctel, me están apurando ahí. Ya de los datos, bueno, entendemos que yo quiero acumular estos datos, ¿no es cierto? Pensando en un servicio local de educación pública que acumula datos de 16.000 niños. Ese data warehouse con los cuales yo podría hacer el ejercicio que nos mostró, ¿no? De poder entender alguna dinámica, quizás. Pero la seguridad de esos datos, entendiendo que si nosotros estamos pensando en cómo mejorar el sistema, hay que estar pensando en cómo verdear. Estamos hablando de hackers que quizás en el 18, el traficante va a pagar 500.000 pesos y no va a empezar o cambiar. ¿Cómo está la seguridad? Oye, creo que escuché muy lejos la pregunta, ¿eh? Pero es como en torno a la seguridad del data warehouse, ¿cierto? Sí, sí, en torno a la seguridad del data warehouse, ¿cómo estamos en eso? Como en el fondo tenemos una fuente de datos importante y ver cómo en el fondo podemos darle seguridad a los datos, sobre todo que son sensibles. Por supuesto. Ya, eso está súper trabajado hoy día y está en una disciplina que no mencionamos hoy día, pero que en el mundo empresarial se habla caleta, que se llama la gobernanza de datos. Y la gobernanza de datos soluciona varios problemas. Uno de los problemas que soluciona es cómo nos aseguramos de que la gente correcta tenga acceso a los datos correctos, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un data warehouse, no necesariamente todo en la organización tiene que ver todo. Por ejemplo, el área de finanzas puede ver las cosas financieras, puede ver las facturas emitidas y recibidas y puede ver la información digamos, de las cuentas corrientes, por ejemplo. Pero un área de operaciones quizás tiene información más operativa de mis clientes y quizás algunos de sus datos sensibles para hacer algo que el área de finanzas no tiene acceso. Entonces, hay ciertas formas que nosotros nos podemos organizar en quién tiene acceso a qué datos, ¿cierto? Y también hay cosas como por ejemplo, el root de una persona o el número de teléfono de una persona. Son datos personales, pero que no son muy relevantes para hacer procesos analíticos. Cuando yo quiero construir un modelo de Machine Learning, el root solamente me sirve para identificar que esta es una persona única, distinta de otra, pero no me aporta una característica particular, ¿cierto? Hay algunos algoritmos que se ocupan para tomar el root, por ejemplo, y pronosticar la edad. Hay como un cálculo que se puede hacer para decir, dado este root más o menos tiene esta edad, pero uno también puede tener la fecha de nacimiento y tener la edad, ¿sí? Entonces, hay algunos datos sensibles que no sirven para procesos analíticos y que por lo tanto quizás no deberían llegar al data warehouse, ¿ya? Yo le hablé de los procesos, bueno, están los ETL, así comúnmente se conocen. Nosotros recomendamos los LTs, pero también existen los ETLTs. ¿Y qué es esta cuestión? Tanta letra, pero básicamente yo extraigo la información y puedo anonimizar o excluir datos sensibles que no son necesarios que estén en un data warehouse para después dejarlo en el data warehouse y que los analistas de datos, científicos de datos trabajen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, tomar el root y encriptarlo. En vez de que salga 16.209, ese es mi root, ¿cierto? Puedo dejar un código gigante. Tengo alguna forma de transformarlo. Me aseguro de que cuando veo un root, que ese garabato gigante es una persona única, pero yo no conozco el root real de Matías, ¿cierto?
Y, por ejemplo, puedo hacer cosas como que su número de teléfono no llegue al data warehouse. No es relevante, ¿cierto? O quizás su dirección, no dejarla en el data warehouse. Quizás puedo dejar la generalización de la dirección, como, no sé, región comuna, que eso puede ayudar a agrupar algo por el estilo. Bueno, gobernanza de datos hace mucho más que eso, pero en general cuando uno hace un data warehouse tiene que tener esas consideraciones, ¿cierto? Y si han escuchado el concepto de un data mart, que es básicamente un subconjunto del data warehouse, es básicamente eso. Hay un data mart de finanzas, que la gente de finanzas tiene acceso y tiene acceso a las fuentes relevantes para finanzas, no así las fuentes relevantes para marketing, operaciones, ¿cierto? Y nada, pues, estoy hablando como bien en general de cómo se trabaja esto, pero efectivamente es la gobernanza de datos la que ataca ese problema. Sí, ahí la importancia de la auditoría, solamente destacarla, ¿eh? Pero bueno, para ir yendo al cóctel, primero le damos... ¿Ah? Sí, primero, pero antes de eso, darle las gracias sí, a los expositores y, por la charla. Gracias a Jaime y Matías por este tremendo bagaje de información que nos dieron. Muchos desafíos tenemos en el área, ¿cierto? Y nada, nos vamos a sacar una foto ahora todos, a ver si nos podemos agrupar por aquí. No, voy a participar porque no somos participantes. Pero le podemos hacer como... Está bien. ¿Luego? ¿Ahí? ¿Algo? Si nos ponemos ahí, Matías, no se ve muy bien. Yo no los veo, así que no sé cómo me tengo que poner, pero voy a estar poniendo mi mejor cara. ¿Saludos? No, vamos a hacer dos. Vamos a hacer una que está ahí con tu... Vamos a dar un segundo. Vamos para Dale. allá. Se están sacando de las mesas. Yo lo estaba saludando a ustedes. Sí, que sí, mi. Esta es la información. La lista de información que no se la contaba. Van a ser mi. Ya, y ahora... Ahora una con Matías. Y ahora sí. Ahora sí va a salir con Bueno. Matías. Bueno, Voy a tirar esta también. les puedo dejar una foto si quieren. ¿Ah? Así que no es legal. Los matados. ¿Se ve el Mati? Creo que el único que se ve es Matías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Voy a perder el cóctel. Bueno, pero bueno. Te vamos a mandar unos impresos para allá. Eso, mándense un número para acá. Ya nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Matías. Chao. Gracias.